Mira lo que ha caído en mis manos, esta caja de metal tan bonita con motivos de circo. Las musas quieren decorarla para llenarla de dulces esta Navidad. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy vamos a decorar esta caja de lata de 28 por 18 centímetros de manera sencilla, con técnicas facilitas. Voy a pasar una lija, a limpiar bien y a empezar con la mano de imprimación para metales o imprimación todoterreno. Y después, como siempre, también una mano de pintura blanca. Preparadas tapa y base, nuestros lienzos creativos de hoy, empezamos primero por el cuerpo de la caja. La primera técnica del día de hoy es el falso craquelado. Lo haremos con dos elementos, cola blanca y pintura acrílica. Voy a vestir los cuatro laterales de mi caja de metal de estas grietas, creando un bonito fondo con este gris clarito. Ponemos primero la capa de cola, la extendemos y a continuación vamos dando pinceladas de color en la dirección que más nos guste, vertical, horizontal, sin volver a pasar por el mismo sitio para no arrastrar esta mezcla. Para que asomen las amigas grietas, podemos acelerar el proceso con una pistola de calor o con un secador de pelo. Qué bonito queda, ¿verdad? Segunda técnica en acción, el estarcido, con unas plantillas navideñas y otras de letrillas y un bonito azul adriático, pintura acrílica, vamos a decorar nuestra base craquelada. It's Christmas time, es tiempo de Navidad. Mira qué bonito queda. Unas estrellitas pequeñas, simbólicas, acompañan a esta leyenda navideña en el frontal de nuestra caja. Por aquí, por allí, monísimas. Y en los laterales de la caja, más motivos de invierno, como por ejemplo copos de nieve. Con plantillas de los amigos de ITD Collection, añadimos al trabajo este bonito copo grande. Y también unas estrellitas a ambos lados. Podéis encontrar estas geniales plantillas bajo el vídeo y en la web de ITD Collection. Y mira qué bonita va quedando nuestra caja con azul, gris y motivos de invierno. Sigamos conjuntando el trabajo. Dos pajaritos guapos llegan volando a decorar nuestra tapa. ¡Qué papeles tan bonitos de pajaritos entrañables!
el amigo gorrión y el carbonero forman parte de esta bonita colección de mini papeles de arroz que te dejo también bajo el vídeo. Recorto ambas imágenes y con Medium para decoupage voy creando una bonita composición de invierno con ellos. Extendido el Medium va primero el carbonero, en la esquina superior izquierda. Y vuela hasta la parte contraria el tierno gorrioncito. Sobre ambos, una capa más generosa del mismo medium, desde el centro hacia afuera, asentando y protegiendo así el trabajo. El fondo de la tapa lo vamos a ir pintando con ese elegante gris claro, integrando también esta pintura con las imágenes y dándole colorcillo al borde de la tapa. Con silicona caliente crearemos hielo, estalactitas handmade, de arriba a abajo, con la pistola de silicona caliente. Así de fácil vamos creando esta sencilla composición helada, un par de manos para que se vea consistente. En la parte superior de nuestra tapa, algo que cae también por los laterales y un poco de nuestro particular hielo que pondremos también en la parte baja. Me encanta cómo queda. Con pintura acrílica blanca convertimos estas decoraciones en puro hielo. Le damos con paciencia 2 o 3 manos para que se impregnen bien de nieve. Hoy estamos decorando esta caja de lata o metal con varias técnicas sencillas, todo conjuntado para el invierno. Una idea para que decores cajas o latas para regalar con apetecibles dulces en Navidad. Si te está gustando la manualidad y es la primera vez que me visitas, te invito a que me acompañes y te suscribas al canal, como lo hace siempre mi gente apañada. Vamos a jugar ahora con ese azul adriático, añadiendo este tono a la parte principal de nuestro trabajo. Primero con más copos de nieve, ahora más pequeñitos, uno por aquí, otros 2 por allá. Los vamos a hacer con esta bonita plantilla navideña, quitando el exceso de pintura en un papel de cocina y procediendo con el motivo a circulitos. Otro copo especial para este trabajo de esta colección de chipboards que también encontraréis en la web de los amigos de ITD Collection y que, como veis, le estoy dando su buen uso. Me quedo con este modelito, ni muy grande ni muy chico, y con pintura blanca y nuestro azul protagonista de hoy voy dándole color a este chipboard cortado al láser y lo añado al trabajo con cola blanca.
Me busco unas letrillas de madera para formar un letrerito apañado que va a conjuntar y combinar este trabajo. Winter, invierno, el hábitat de nuestros pajaritos adorables. Con pintura azul pinto las letrillas y rebajo el color, dándole también un aspecto así como nevado, más propio de nuestra manualidad de hoy, pasándoles un pincel seco con pintura blanca. Vamos a pegar nuestra leyenda de madera entre copos. Mira qué bonito queda. Aunque los diseños de los pajaritos ya llevan incluida su nieve, voy a trabajar sobre el resto de nuestro diseño de invierno creando pinceladas de nieve así a salpicaduras, con pintura blanca. Y como ya sabes que me encanta conjuntar el trabajo, me vengo arriba y redecoro parte del borde de la tapa con ese elegante azul, tono de pintura acrílica. Protegemos y barnizamos este trabajo con barniz mate. Y ya que tengo a las musas contentas con el resultado, me busco unos dulces navideños súper apetecibles para ofrecer en Navidad en esta caja de metal. Técnicas sencillas para el trabajo de hoy. Un aspecto muy de invierno y navideño, con pajaritos guapos, hielo, copos varios, un craquelado y decoupage. ¿Han acertado las musas con la manualidad? Regálame un dedito arriba si te ha gustado el tutorial y si lo compartes mucho me ayudarás. No te vayas a suscribirte al canal. Cuento contigo para muchas ideas más. Y muchas gracias por acompañarme hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.